La Convención Belén do Pará. Dos de los documentos legales más importantes para las mujeres son la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, mejor conocida como la Convención de Belén do Pará, y la Declaración de Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer de Naciones Unidas, la Convención CEDAW. Aunque ambos documentos tienen diferencias sustanciales, comparten cuatro características principales. En ambas se establece la definición de la violencia en contra de la mujer. Añade que la violencia contra ellas puede ser también infligida por los estados o por cualquiera de sus agentes, lo cual establece que no es solamente crear espacios de atención o promover modificaciones legales para combatir la discriminación. El Estado también viola los derechos humanos. Reconoce que la violencia de género ocurre tanto en la familia como en la comunidad, incluyendo las calles y el empleo privado, en el tráfico de mujeres, en la prostitución forzada, así como en las instituciones de educación, salud u otros espacios. Establece que la violencia de género es atentatoria de los derechos humanos en cuanto establece que son expresiones y obligaciones para acatar en la resolución de todos los miembros de la OEA, así como aquellos estados que ratificaron esta convención. Un rubro de los más importantes lo constituye la responsabilidad de los estados en la toma de acciones específicamente para eliminar la violencia de Belén do Pará, y en esto existen responsabilidades orientadas jurídicamente, que tienen que ver con la legislación y las modificaciones, las positivas y progresivas, que son aquellas que implican reformas sociales, económicas y culturales. También urge a los estados que presten atención a las mujeres, particularmente a aquellas vulnerables, por conceptos de interseccionalidad, es decir, la violencia causada por raza, por condición étnica, por calidad de migrante, por ser refugiada, por ser desplazada, por estar embarazada, por estar en una condición de discapacidad, por ser menor de edad, por ser anciana, por ser una mujer privada de la libertad o por ser una mujer desplazada de la guerra. La Convención Belén do Pará señala específicamente que se requiere que los gobiernos del mundo informen a la Comisión Interamericana de las Mujeres, CIM, sobre la incidencia, la causa y las medidas adoptadas para mitigar la violencia en contra de las mujeres o la violencia basada en género, al tiempo que autoriza a los estados a la ratificación y a solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitir una opinión asesora sobre la legalidad de la ley y las prácticas instrumentalizadas en cuanto al amparo de la Convención. Es de especial importancia destacar que Belén do Pará otorga a las personas y a los grupos el derecho de hacer peticiones a la Corte Interamericana en cuanto los estados hayan fallado en el cumplimiento de las obligaciones. Ello constituye un poderoso instrumento para lograr la compensación de las víctimas. La Declaración de Naciones Unidas señaló también que los estados deben informar sobre la violencia basada en género en donde sea relevante por parte de los informes. En el caso de las quejas presentadas por grupos, estas pueden ser presentadas con algunos comités creados por el Sistema Internacional de Naciones. Es importante resaltar que la Relatoría Especial sobre el tema de violencia en contra de la mujer, causas y consecuencias, recibe, investiga y denuncia las documentadas para intervenir a través de la CIDH. Instrumentos de la Convención Belén do Pará constituyen mecanismos que sirven para el escrutinio internacional y demostrar el compromiso de los estados en mitigar la violencia en contra de las mujeres, asimismo como señalar la omisión de los estados en prevenir, sancionar y erradicar. Además de este derecho, la petición que la Corte Interamericana de Derechos Humanos relaciona bajo el amparo del articulado de la Convención Belén do Pará otorga la posibilidad a grupos de mujeres afectadas a determinar movilización de violaciones específicas a los tribunales internacionales. También hay que señalar que el instrumento llamado la Conferencia de Beijing nos permite también en su cuarta conferencia señalar que la OEA y los establecimientos de la Organización de las Naciones Unidas, así como de seguridad, han declarado para el año de 1995 en Beijing, China, y contó con la participación de 50.000 personas. La declaración de Beijing es una declaración conjunta adoptada por los miembros de la ONU que participaron en esta conferencia y resume las posiciones de los proyectos de la plataforma de acción. Entre ellas expresa las acciones tendenciosas a promover la independencia económica de la mujer y a fomentar un desarrollo sostenible enfocado en la mujer como persona,
a través de la educación, la capacitación y la atención prioritaria en salud. Esta plataforma, la plataforma de Beijing, genera un programa dirigido a potenciar el papel de la mujer en la sociedad y propone unos objetivos y unas metas estratégicas a adoptar en 5 años de la plataforma. Los gobiernos, la comunidad del sector privado y las organizaciones que participaron en la plataforma mundial de Beijing. Esta plataforma o esta conferencia permite ampliar el marco de los derechos humanos de las mujeres y los cuales han sido luchados por años. Los gobiernos sugieren un documento final acordado en el cual las mujeres tienen como derecho fundamental el derecho a una vida libre de violencias, el derecho a la salud sexual y reproductiva, a la reproducción sexual libre y sin discriminación ni coerción. También se comprometen a perseguir y a castigar los criminales de guerra que perpetúan violaciones o asaltos sexuales en contexto del conflicto armado. En China, las mujeres que representaron los gobiernos establecieron compromisos que quedaron plasmados y que específicamente habla de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la mujer y la niña, dado que esto hace parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos de la mujer. La plataforma señala que la violencia de la mujer es una manifestación de una relación histórica de poder entre hombres y mujeres, lo cual ha llevado a una dominación y una discriminación de las mujeres ejecutada por los hombres y ha impedido el avance de las mujeres. Con la ratificación de estos tratados, pues se pone en vigor la implementación de los derechos humanos de las mujeres para que se aplique un análisis de género y de la violación de los derechos humanos basadas en género. En paralelo a las conferencias mundiales, los gobiernos han propuesto algunas aplicaciones. En el caso de las convenciones, estas pueden ser invocadas por abogados, jueces, magistrados o personal, digamos, que esté a cargo de los procesos, digamos, de violencias basadas en género. También debemos entender que la declaración indica que la violencia a la mujer incluye, pero no limita, solamente la violencia física, sexual, psicológica, la violencia que ocurre dentro del espacio público como del espacio privado. Y es así como se establece que la violencia contra la mujer, en particular la violencia doméstica o la violencia que esté extendida a las mujeres, que esto incluye a las mujeres con VIH, SIDA u otras enfermedades de transmisión, son resultado de una conducta sexual imprudente de la cual no se puede generar aspectos de discriminación hacia la mujer. Sin embargo, en el plan de acción del Cairo, se consideró que los derechos sexuales de la mujer deben tener prevalencia sobre los derechos reproductivos, es decir, bajo el concepto del uso, goce y disfrute de los derechos sexuales, sin que la mujer sea estigmatizada por razones culturales. Este gran engranaje genera toda una maquinaria en materia de derechos humanos de amplio grupo de trabajo temático que pretende que esto juegue un papel definitivo para asegurar los derechos humanos de las mujeres. Estos compromisos se firman en los tribunales de la Conferencia de Viena en el año 93, en el Cairo en el 94, en Copenhague en el 95 y la plataforma de Beijing en el 95, y juegan un papel fundamental y crucial para visibilizar y esclarecer el significado de la violación de los derechos humanos de las mujeres. Varias de las recomendaciones que surgen allí se emiten en la plataforma de Beijing, y la plataforma de Beijing pues genera toda la incidencia en el bloque jurisprudencial en cumplimiento de todas estas digamos acciones. La Organización de Naciones Unidas entonces entiende que la discriminación a la mujer ocurre cuando cualquier conducta basada en una distinción hecha con base en una categoría natural o biológica o en una categoría social, que no tiene relación ni con la actitud ni con el mérito individual y que compromete en lo concreto a la persona individual. Es importante hacer distinción de las conductas discriminatorias relativas en el ámbito del derecho, es decir, cuando los derechos de una persona son discriminados, y por otra parte comportamientos discriminatorios de alcance social que no pertenecen al campo jurídico, sino que intervienen en lo social y en la cultura. En el caso de la discriminación social, algunas de ellas pueden no producir efectos jurídicos, sino causar efectos nocivos a quien recibe la discriminación,
y deben ser combatidos por medio de una educación para que desaparezcan todos los prejuicios injustificados que se le han enseñado al ser humano y que han respaldado una conducta o un comportamiento social o cultural, y que en la mayoría de las sociedades afectan mujeres y niñas y que en la práctica traducen una inequidad terrible hacia la persona, lo que engendra una discriminación por un prejuicio que es básicamente un fenómeno psicológico de la raza humana y que digamos se configura por una conducta aprendida desde la cultura y desde la educación y que vincula emociones e impulsos. Un ejemplo claro lo tenemos en el mundo del trabajo, en donde en la gran mayoría de sociedades hay una división sexual del trabajo y se asumen capacidades adicionales por el simple hecho de ser hombre. Entonces es allí donde, de acuerdo con la investigación realizada, pues encontramos diversos avances que aquí estamos mencionando para entender que el Consejo, por ejemplo, de Seguridad de las Mujeres de Naciones Unidas asume todos los aspectos que hemos mencionado en nuestra intervención, en nuestra exposición. Hablar de que desde la cuarta ola del feminismo, mujeres con alto nivel de influencia, encontramos a Marcela Lagarde y con su frase que sería de la vida de las mujeres si no tuvieran adelante, atrás y al lado otras mujeres, en un concepto de sororidad como la fraternidad de género, que hace que las mujeres se puedan empoderar en asuntos de género y tengan garantía del derecho a una vida libre de violencias. También encontramos, entre otras, todas las dinámicas de activismo, diversidad y redes que han permitido posicionar no solamente los derechos de la mujer, sino los derechos de la niña y que están directamente relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. En todos estos aspectos del género, el feminismo, las tendencias progresistas, el activismo y las redes, entonces vemos que se dan los 19 días de activismo que comienzan el día 25 de noviembre, que es el día de la conmemoración por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y que se festeja pues se conmemora todos los años todos los aspectos de violencia de los cuales hemos sido víctimas las mujeres. También podemos hablar de que en estas dinámicas de género y feminismo pues se hace todo una incidencia y un activismo sobre la resolución de la protección del derecho de la vida libre de violencia y libre de discriminación de las mujeres LGBT con enfoque diferencial, y eso otorga metas hacia el objetivo número 5 de desarrollo sostenible, en otorgar a las mujeres unos derechos igualitarios en el acceso a los recursos DEXA, incluyendo en estos los derechos económicos como el acceso a la tierra. Y de la misma manera garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Entonces, con esto pues terminamos nuestra intervención para poder identificar que existe una relación entre sexo, género y orientación sexual, que ha sido claramente producto de la lucha de las mujeres, una serie de marcos jurídicos tanto internacionales como nacionales que reconocen el derecho de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, entre otras a una vida libre de violencias y libre de discriminación. En Colombia pues encontramos que la ley 1257 del año 2008, así como el COMPES 14, configuran, digamos, la línea o la carta de navegación que permite, digamos, poner en la agenda pública unos recursos, así como una serie de instituciones que propenden por los 8 derechos priorizados de las mujeres, en donde se supone que se deben dar las acciones afirmativas o de garantía real y efectiva que permitan a las mujeres, digamos, alcanzar con enfoque de equidad una ruta de atención, dado que históricamente hemos sido un grupo social discriminado y marginado y cuyo propósito pues llegar a alcanzar estándares de igualdad de oportunidades por ser más de la mitad
de la raza humana. Muchas gracias.